Bienvenidos y bienvenidas. Pueden acercarse, sentarse. Vamos a arrancar la entrevista con María Claudia. Bueno, mi nombre es Ezequiel Nieva, soy periodista y director del periódico Pausa. Gracias por estar aquí participando del Argentino de Periodismo y Opinión Pública en el marco de la Feria del Libro. Nos acompaña María Claudia La Negra Albornoz. Nos pidió que la presentemos en primer lugar como sobreviviente de la inundación de 2003. Como vecina de Barrio Chalet y como referenta del feminismo villero en La Poderosa. Gracias, María Claudia, por participar de esta actividad y bienvenida. Gracias, Negrito, y bueno, la felicito por el esfuerzo entonces de armar esto que me parece muy necesario en función de pensar el periodismo y la comunicación. Bueno, en la mesa de recién se debatía sobre la formación de los comunicadores. Y vamos a empezar hablando justamente de La Negra Albornoz como comunicadora. ¿Cuándo arrancó toda esta historia, toda esta experiencia? Sí, en realidad tiene que ver con la inundación del 2003, cuando el agua nos sacó del oeste de la ciudad de Santa Fe, a las vecinas y a los vecinos bastante perdidos y perdidas ahí en la ciudad seca, en donde no entendíamos nada. Ahí empezamos un recorrido que tiene que ver mucho con la lucha y tiene mucho que ver con encontrar palabras para luchar. Y nos empezamos a dar cuenta, me empecé a dar cuenta, que cuando comunicaba, parece que lo hacía de forma clara porque muchos decían, vos trabajás en una radio, aparte la voz, trabajás en un medio de comunicación. Y después cuando venían a buscar notas a la carpa negra, que es esta que se instala ahí en la Plaza 25 de Mayo, aquí en la ciudad de Santa Fe, empecé a ver que, bueno, obviamente algo claro decía. Mi formación tiene que ver con la psicología social, yo soy psicóloga social, estudié cuando era muy pequeña, y eso me dio varias palabras, porque siempre decimos que las personas que viven por debajo de la línea de la pobreza, yo vivo en un barrio popular, nací en Barrio Chalet hace 57 años, una piba. Cuando vivís por debajo de la línea de la pobreza muchas veces no tenés palabras, te faltan las palabras, así como falta urbanización, faltan alimentos, falta educación, también faltan palabras. Y por eso me parece sumamente importante poder charlar en esto de la construcción de palabras que tengan un sentido, un significado y sobre todo para luchar, ¿no? Porque si te quedás sin palabras para luchar, tenés que agarrar las armas directamente. Entonces me parece que es una manera, una forma de que entiendan, es como una pedagogía, ¿no? Que se pueda entender lo que está pasando y de qué manera está pasando y por qué luchamos. Y ahí fuimos encontrando palabras, buscando significado, por eso hay una palabra que en la inundación es una palabra de lucha que no existía en el diccionario, que es inundador, inundadores. Bueno, esa palabra sale de una plaza, sale de una lucha. Y bueno, en esto de buscar palabras y luchar, es como esa carpa negra que se parió ahí en julio del 2003, en donde muchas periodistas y periodistas fueron llegando y nos fueron acompañando. Eso también es muy importante. Me acuerdo que en ese momento el sindicato de prensa de la ciudad de Santa Fe, la asociación de prensa, estaba luchando por modificar, ¿no? La política dentro de la asociación, y estaba Focos, que era una agrupación de periodistas, de mujeres y varones que pretendían entonces otra forma de periodismo en la ciudad de Santa Fe y otra conducción, digamos, para un sindicato. Así que nos parimos juntos y hoy son los que están dentro de la Asociación de Prensa de la ciudad de Santa Fe. Así que me parece muy importante rescatar la lucha, la significación que para nosotros nos dan, o la importancia que tiene para nosotros las palabras, y poder unir todo eso para saber comunicar y decir lo que nos está pasando y decirlo de una forma tal que también en donde hacemos pedagogía, ¿no? Porque aprender a explicar, a contar cómo se vive en un barrio popular, qué pasa en un barrio popular, es muy importante, ¿no? Por eso rescatamos todo el tiempo y lo decimos todo el tiempo. ¿Cómo vive Chalé, San Lorenzo, Arenal, la Villa del Centenario, Santa Rosa, Barranquitas, Barrio Roma? ¿Cómo vivimos?
cómo es esa ciudad que está partida, ¿no? La ciudad al este y la ciudad al oeste. Y para nosotras es muy importante que se entienda. Nosotros cuando damos charlas por el tema de la inundación en las escuelas, sobre todo cuando damos en lugares del este o en escuelas de una clase más acomodada, le preguntamos a las pibas y a los pibes, ¿ustedes conocen el oeste? Y te dicen, no. ¿Tienen amigos en el oeste, amigas? No. Únicamente conocen a la señora que limpia, que es del oeste. Y cuando vos le contás a la pibada la forma en que se vive, donde no hay obra pública, donde el transporte es muy básico y a veces no existe, cuando la recolección de basura es complicada, cuando le contás realmente lo que pasa en la parte de la ciudad que fue inundada, muchos se sorprenden y creo que también se generan otro tipo de lazos y vínculos cuando vos podés entender qué pasa del otro lado. Bueno, y todo eso lo fuimos aprendiendo. Y haces hincapié no solamente en contar lo que pasa, sino que también los otros y las otras puedan entenderlo. Es como un gesto político que estaba muy presente también en aquel momento, hace 20 años, en la inundación, y también lo estás contando como algo que está ocurriendo en este momento. ¿Cómo recordás ahora aquella disputa también por las palabras para hablar y nombrar y de algún modo definir la inundación, esa catástrofe tan difícil de abordar, ¿no es cierto? Sí, fue muy difícil, ¿no? Primero por esta disputa de palabras. Y también por una disputa que tenía que ver con los medios hegemónicos, ¿no? Porque nosotras contábamos, decíamos, pero no salíamos en el litoral. No salíamos. O sea, parecía que había, no parecía, hubo una especie de, no sé, de amnistía en donde los grandes diarios de Santa Fe no hablaban de lo que nos estaba pasando, sí de no sé, lo que había arrojado la catástrofe, que era la instalación de que era una catástrofe natural, eso también pasaba un montón. Entonces teníamos que hacer esa disputa permanente para romper ese cerco mediático que había en la ciudad de Santa Fe, protegiendo a aquellos que nosotras consideramos, y después la justicia terminó reafirmando que era así, que eran los inundadores. O sea que había habido responsabilidades políticas en esa inundación. Y esto es todo un recorrido de aprendizaje también, ¿no? Porque nosotras no sabíamos ni lo que era la obra pública, ni cómo se licitaba, ni cómo se hacía una obra, ni quiénes la ganaban, que las ganaban siempre los mismos y las siguen ganando siempre los mismos. Todo eso fuimos aprendiendo, ¿no? Y ese aprendizaje tiene un valor enorme al momento de luchar. Y esto lo insisto y lo voy a insistir mucho en toda nuestra conversación. Porque poder ir aprendiendo, ir tratando también en el aprendizaje, tratar de romper el cerco mediático, fue muy importante, ¿no? Porque ahí también descubrimos dónde estaban los poderes, ¿no? ¿Cuál era el poder? ¿Cuál era el cuarto poder? No solamente en Santa Fe, sino en la Argentina. Y después había una disputa muy grande por poder nacionalizar, decíamos, la lucha. Entonces, nos rompíamos la cabeza para ver cómo hacíamos para que lo que estaba pasando acá no quede solamente acá, sino tratamos de que los medios nacionales, que son los, digamos, como dicen, ¿no? Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, para que tenga trascendencia lo que estaba pasando en la ciudad de Santa Fe con la inundación. Y fue todo un recorrido y un camino que fuimos haciendo, y en donde, bueno, y hubo puntas, por ejemplo, me acuerdo Tiziani. Tiziani pasaba todos los días por la plaza y nos preguntaba cómo estaba y nos contaba, inclusive cómo estaba la causa, qué pasaba ahí adentro. También fue un ida y vuelta entre el periodismo, la comunicación y nosotros los luchadores sociales. Y eso es re importante también. Y vos hablabas justamente del aprendizaje. Teníamos muy fresco el 2001, las experiencias de la represión y también de la organización posterior a ese momento. En una entrevista reciente, hablando de la experiencia de La Poderosa, hiciste mucho hincapié en el valor de la organización para sostener todas estas luchas. Me gustaría que nos cuentes un poco la experiencia de La Poderosa. Sí, en realidad el 2003 nos dejó todo este aprendizaje que tiene que ver también con la organización. Cuando la pandemia también nos arrasó, ahora muy reciente, nos dimos cuenta que si estábamos organizadas podíamos
zafar mucho mejor. Y esto también tenía que ver con aquel aprendizaje de saber, qué sé yo, dónde estaban las personas que tenían diabetes en el barrio, dónde estaban los pibes que no podían llegar a la escuela, dónde estaban las personas que eran hipertensas. Nosotros habíamos hecho en la inundación un mapa que también nos servía ahora para entender qué le pasaba al barrio y a dónde había que reforzar. Y sobre todo porque habíamos pasado también la pandemia del macrismo, que en realidad nos había destrozado, y La Poderosa nace en la ciudad de Santa Fe, justamente en el 2017, en donde nace con una idea muy fuerte de trabajo. Entonces dijimos, nosotros, la Asamblea Poderosa, hay muchas asambleas, hay 114 en Latinoamérica, La Poderosa nace en Zabaleta en el 2004, también con el aprendizaje del 2001, en una villa de Buenos Aires, después se va extendiendo, a Santa Fe llega en el 2017, cuando conocemos compañeros que nos explican, porque para nosotros siempre lo más conocido es La Garganta Poderosa, que es nuestro medio de comunicación, pero no sabíamos que detrás de esa Garganta Poderosa en realidad hay asambleas que laburan en lo cotidiano comunitariamente en diferentes villas. Entonces unimos todo lo que nos había dejado el 2003, lo unimos con todo lo que nos estaba pasando en situaciones de no trabajo, no comida, no educación del macrismo, y así inclusive nos agarró un poco mejor paradas para que la pandemia no nos arrase como arrasó en otros lugares. Y eso fue también lo que nos permitió sobrevivir y generar nuestras cooperativas, ¿no? Así como La Garganta Poderosa es una cooperativa que tiene 48 cooperativistas villeros y villeras, que tiene una tirada de 7.000 ejemplares por mes. Bueno, así tenemos nuestra cooperativa, que es la gastronómica, la textil, la de construcción, la de limpieza urbana. O sea que así como le metemos a la comunicación, le metemos a otros ámbitos que tienen que ver con lo laboral y que te permiten generar mayores ingresos para las familias. ¿Y qué los llevó como militantes barriales y sociales a hacer sus propios medios de comunicación? Bueno, en realidad era, si vemos lo que pasó en el 2003 acá, y cómo muchas veces, por ejemplo, en el 2003 veíamos cómo nos echaban la culpa a nosotras, ¿no?, de la inundación. Había medios de comunicación que decían, mirá dónde viven, ¿no? Pasaban por arriba de la ruta nacional de la 11 que va a Santo Tomé, decían, mirá dónde viven, cómo no se van a inundar. Bueno, culpar a las víctimas es algo que no pasa de moda nunca. Nunca, jamás. Una vez que vas descubriendo los medios y quiénes son algunos comunicadores que realmente dan vergüenza, bueno, sabemos que hay una parte que también es en el mismo sentido en donde se construye un discurso de odio, ¿no? Porque vamos por ese lado también. Entonces nos decían, mirá dónde viven. Y en Zabaleta, que es donde empieza la idea de la revista, o de varias villas de Buenos Aires en donde empieza la idea de tener un medio propio, era porque también éramos los delincuentes, las delincuentes. O sea, si salíamos en la televisión era porque por ladrones, por planeros, que esa es otra construcción también de un discurso de odio que queremos desarmar permanentemente. Y tiene mucha similitud con lo que pasaba entonces aquí en el 2003, ¿no? ¿Dónde van a vivir? Los vuelven a votar, nos echaban la culpa de nuevo, cuando en realidad tratábamos de desarmar. Y yo me desesperaba, ¿no? Y eso nos llevó a investigar un montón, porque decía, mire cómo votaron, lo vuelven a votar. Y nosotros fuimos a la fuente y veíamos que era mentira, no teníamos documentos, no habíamos ido a votar. Y cuando vos ves el mapa de la ciudad de Santa Fe, y cómo está organizado por seccionales, vos veías que las seccionales en donde había ganado Reutemann era justamente, no éramos nosotras, no éramos nosotros los que lo habíamos votado. Desarmar eso también costó un montón. Nosotros nos plantábamos adentro en los programas que estaban en vivo, nos íbamos y le golpeábamos la puerta y decíamos, mentira, es mentira lo que están diciendo. Me acuerdo, ¿cómo se llama? No sé, el profesor de la universidad que está en el ET10, pues Alanis, no me acuerdo nunca, el Roger. Bueno, me acuerdo que un día nos fuimos y nos plantamos ahí y le dijimos, dejá de decir barbaridades porque es mentira. No nos atendió, le pedíamos derecho a réplica, que es algo que aprendimos que se podía hacer, y nunca salió
después empezó a desmentir de a poco algunas cosas, pero también ahí en los discursos de odio, cómo se volvía a generar esta cuestión de que la víctima tenía la culpa de tener en el poder a aquellos que te habían inundado. Bueno, lo mismo pasa entonces cuando se genera en Buenos Aires, en una villa, matan a uno de los pibes, lo matan a Kevin, un pibito de Zabaleta, y había sido realmente una zona liberada, en donde Gendarmería no había participado, y donde bandas narcos se empiezan a tirar, y otra vez se vuelve a invisibilizar ese asesinato de un niño, y dijimos basta, ¿no? Empezamos a decir, necesitamos nuestros medios, porque América empezó a decir barbaridades de lo que había pasado. Y después lo repiten con Luisito, que es un adolescente también de Zabaleta, que otra vez vuelve a ser entonces estigmatizado por Villero, en donde lo mata una piba policía, pero en realidad él había querido arrebatar, siempre como sin tener en cuenta la diferencia de fuerzas, ¿no?, entre alguien armado y alguien que está desarmado. Bueno, toda esta cuestión hizo que nos organicemos de una manera increíble, porque la misma comunidad puso moneda por moneda para sacar los números, y ahí fue esta idea de poner en la tapa a alguna persona famosa, porque si poníamos a alguien del barrio sabíamos que no lo iba a comprar nadie. Entonces la estrategia, digamos, de poner a alguien gritando, como estuvo Maradona, como estuvo, no sé, todos los famosos, en estas más de 100 números que ya tenemos que ya pasaron por la calle, bueno, fue realmente lo que nos posibilitó visibilizar, porque cuando vos abrís la revista en realidad tenés toda la realidad de los barrios de la Argentina, en donde está La Poderosa, contado en primera persona por villeras y villeros, que también son fotógrafos, que también escriben, que también editan. Entonces, todo esto fue realmente un gran ejercicio de comunicación, en donde dijimos basta, en donde también aprendimos lo que hacen las redes, y ahí también estos 48 cooperativistas están en todas las redes sociales, hacemos radio, estamos en Radio Nacional Rock los días sábados, también son villeras y villeros los que llevan adelante el programa, los que hacen producción. Bueno, ahí fuimos generando fuentes de trabajo y una herramienta como la Garganta Poderosa, que es nuestro brazo comunicacional. Y les queremos contar a todos que hay ejemplares de la Garganta Poderosa en la mesa ya junto a los periódicos para después de la charla. Negra, vamos a abrir el debate al público. Yo simplemente quiero introducir, o que vos también nos ayudes a introducir, porque lo que nos junta acá en esta jornada que con tanto orgullo hacemos desde la cooperativa Bajo el Fresno y de los compañeros y compañeras del periódico Pausa, es debatir acerca de los discursos de odio. Esta oleada que estamos viendo en los últimos tiempos, en los últimos años, y que vos identificás que vienen también, que tienen su tradición, que vienen de muy lejos. Contanos qué hacen ustedes, qué haces vos y qué podemos hacer también nosotros, los que estamos en el campo de la comunicación, ante los discursos de odio. Nosotros desarmamos los discursos de odio haciendo con esta pedagogía de la paciencia y mostrando claramente nuestro trabajo, que es la mejor manera. Mostrando el trabajo comunitario, mostrando toda la organización que hay en los barrios y en las villas de la Argentina y Latinoamérica, que la derecha en realidad señala como estos vagos en donde no hacemos nada y vivimos del Estado, ¿no? Porque ese es uno de los primeros discursos que se instalan, que muchos después como loros repiten sin entender las situaciones. Que eso es lo que hace, digamos, la derecha a través de los medios hegemónicos de comunicación, meten ideas, van metiendo ideas a la comunidad, y esta comunidad que no es crítica, creo que el pensamiento crítico es la mejor herramienta, digamos, para desarmar los discursos de odio. Esta comunidad que no es crítica vuelve a repetir
porque hay caldo de cultivo, obviamente, para esta cuestión. Yo creo que hay una clase media en la Argentina que tiene mucho miedo de caer en desgracia, ¿no? De caer y ser pobre, estar empobrecida. Creo que esa es la más, digamos, el caldo de cultivo más fuerte para que esos discursos de odio se reproduzcan. Yo creo que tiene que ver mucho con el miedo, mucho con el desconocimiento, pero sobre todo con el miedo que le da la barriada, ¿no? Y los medios hegemónicos muchas veces no andan por el barrio, sino que desde un lugar que no está nada cercano a las villas o a los barrios populares, arma un discurso que no tiene nada que ver con lo que nos pasa. El otro día me llamó Chiche Helbun, ¿no? Salió una nota con Chiche, imagínate, Chiche. Tremendo Chiche. Entonces, el tipo decía, pero ¿ustedes están en el gobierno o no están en el gobierno? Yo decía, no, nosotros, La Poderosa es apartidaria, no somos parte del gobierno, del Frente de Todos no somos parte. Pero vos estás con Graboy o no estás con Graboy. No, yo con Graboy no tengo nada que ver. Graboy, digamos, es... en realidad tiene mucho que ver con el MT, tiene mucho que ver con la lucha cartonera, pero no con La Poderosa. Nosotros no estamos de... Pero ustedes, ¿cuánto cobran? ¿Cuánto cobran? Y el señor este que tiene 200 años está súper instalado, digamos, en los medios, sobre todo porteños, en donde lo escuchan un montón. Porque yo escuchaba la pauta antes de entrar al aire y fue larguísima. O sea, vende como loco Chiche Helbun. Entonces, yo decía, estos que reproducen permanentemente, que les importa muy poco lo que están haciendo, digamos, el daño que pueden generar a esa comunidad empobrecida, porque les importa nada, solo le importa su poder y su caja. Bueno, entonces, el caldo de cultivo que te decía de la clase media, que escucha esto y reproduce, eso es lo peor que nos puede pasar. Y es lo peor porque ese es el caldo de cultivo más fuerte de la derecha, ¿no? Las ideas de derecha que son fascistas, porque en realidad esta es la idea, ¿qué es el fascismo? Es combatir a lo de menor poder, a lo de diferente color. Nosotros nos cargábamos cuando decía, van a venir mis compañeras y mis compañeros de La Poderosa y le vamos a poner un poco de oscuridad, negritud a este lado de la ciudad, ¿no? Bueno, y en esto también es como poder trabajar con las diferencias, poder ser diferentes y en esas diferencias encontrarnos para construir, otra democracia, para construir otro tipo de poder. El poder popular se construye con muchas voces, con voces que vienen de caras oscuras y con voces que vienen de caras más claras. Pero muchas veces, por suerte tengo un negro al lado, el negro y la negra, no la hiciste vos al chiste, lo hice yo, y me parece fundamental que podamos generar otro tipo de escucha desde lo crítico, ¿no? Bueno, el Pausa nunca se vendió y eso para nosotros es realmente una felicidad enorme y un agradecimiento que siempre va a estar presente. Gracias, Negrita. Bueno, abrimos el micrófono para los que quieran compartir, conversar con María Claudia. ¿Quién arranca? No, estaba pensando, me gustaría preguntarte y ver cómo los ves vos también desde el barrio, desde tu militancia. Esto vos decías, bueno, el discurso de la clase media, el fascismo, pero ¿qué es lo que está pasando con las clases populares y este corrimiento que estamos viendo a la derecha? Nosotros también, digamos, se está hablando de que el fascismo también puede ser popular, ¿no? Nosotros cuando hablamos de lo popular pensamos en otras cosas y también quiero preguntarte esto, pero también se está viendo esto de que lo que en algún momento era revolucionario ser de izquierda, hoy es revolucionario ser un libertario. Y cómo eso se está viendo en los pibes y las pibas en los barrios, específicamente en Santa Fe.
A ver, en particular, a ver, las ideas de derecha en los barrios populares son ideas que fluyen permanentemente. O sea, mi vecina que es negra dice, ay, ese negro de mierda. Eso está así. Mirá a ese negro que tira basura. Esto pasa, digamos, no solamente pasa en las clases medias y altas, sino en nuestras comunidades. Después, al respecto, que tiene que ver también con un reflejo de lo que sentís particularmente en carne propia todo el tiempo, ¿no? Cómo te degradan y vos tenés a tu vecino para degradar, digamos, porque no podés degradar para arriba, sino que tenés un par para hacerlo. Sería un fenómeno sociológico, como para discutirlo. Pero en realidad la derecha, las ideas de derecha y de fascismo, estas que se ven... Yo discuto bastante que giremos a la derecha, que estamos yendo a la derecha. Yo creo que la derecha tiene un piso enorme en el mundo, ya ha ganado. Después sí, vienen figuras como Milei. ¿Ustedes lo conocen a Milei? A Milei, digamos, en el barrio no es muy conocido, en los barrios populares. Es un loco que tiene los pelos así, en todo caso, si vos le preguntás a mi vecina y a mi vecino, o si le preguntás, por ejemplo, en Buenos Aires, que tiene muchísimo más llegada, hubo parte de las villas que sí lo votaron, ¿no? Pero me parece que no tiene la trascendencia que tiene en otras clases sociales, en donde entienden lo que dice y les gusta. O sea, te puede gustar Milei porque parece un loco y parece un rebelde, ¿no? Pero en realidad es este problema que tenemos con las palabras. No entendemos mucho lo que dice Milei. ¿A dónde lleva Milei? Milei es un personaje que junta, digamos, mucha atención porque parecería un rebelde, o sea, es todo al revés de lo que es la derecha, digamos, está muy bien disimulado. Pero en realidad no tiene como ideológicamente la llegada. Yo creo que tiene mucha más... no sé, mucha más acogida sobre una clase media que sí odia a las clases populares. Yo creo que ahí, y cuando lo dice, cuando dice lo que dice, habla de la casta política, como que él no es parte de la casta, ¿no? Es como que se quiere correr de ese lugar para interpelar justamente para acaparar, digamos, todo lo otro. Yo creo que tiene mucha llegada sí en la juventud, en las juventudes, pero no sé si en las juventudes populares. Y esto me encantaría ver datos, sobre todo para ver realmente cuál es la llegada, si se está expandiendo o no sobre esta cuestión. Nosotros no lo vemos particularmente en el barrio como alguien a elegir. En esto no nos da miedo Milei porque no sé si alguno de nosotros le da mucha importancia, sobre todo porque nos parece que dice boludeces. Ponele que a alguno le entre, pero por lo general dicen boludeces, cosas que no se pueden concretar. Hola, negra. Una pregunta que siempre a mí me inquieta, te la quería transmitir, que tiene mucho que ver con la escena que vos planteabas de cuando van a las escuelas y preguntan, ¿ustedes tienen un amigo en el oeste, no? Si vos ves que existen materialmente en nuestra sociedad, yo creo que no, pero posibilidades reales, concretas, de tener esos puntos de encuentro. O sea, ¿en qué lugar se puede cruzar hoy el este o el oeste? Posta, de verdad, decir, ay, no, nos encontramos en un lugar. Porque ya hasta ir a la cancha sale caro. ¿En qué lugar se produce? Porque en algún momento uno podía visibilizar, te guste o no, bueno, en algunas instituciones a donde había cruce de clases.
Y no solo cruce de clases, todo tipo de cruces. Y a mí me da la sensación que eso materialmente en las instituciones y en los espacios sociales está cada vez más restringido. ¿Vos cómo lo ves? Sí, sí. Yo creo que, no sé, la negrada se hace para ir a la cancha y ahí se cruzan mucho. Yo todavía no, por más que sea cara la entrada, todavía estamos... Es el lugar en donde nos encontramos las diferentes clases sociales de la ciudad de Santa Fe o de cualquier ciudad. No sé, la necesidad que hay de ir a la cancha, no sé, a sentir algo de felicidad, aunque depende del club que sea, sufrís igual, qué sé yo, ¿viste cómo es? Pero en realidad esa necesidad de encuentro, no sé, o para despejar todo el quilombo cotidiano, ya sea que estés en la clase social que estés, me parece que es el lugar de encuentro. Después no hay lugares de encuentro del este y del oeste en Santa Fe, digamos, es casi nulo. Digo, la universidad, al oeste, llegar a la universidad es como llegar al cielo, es muy difícil, digamos. Es difícil físicamente porque ni siquiera hay colectivos que te lleven del oeste a la ciudad universitaria, no existen colectivos que te lleven rápidamente, o sea, te cuesta mucho plata llegar. Y después hay una universidad que es cada vez más clase media alta, digamos. O sea, ves que la ciudad universitaria crece en las playas de estacionamiento porque todo el mundo va en auto, en camioneta, porque son la mayoría hijas e hijos de sojeros. Entonces crece la playa de estacionamiento. O como también se ve en el boom inmobiliario, qué sé yo, un montón de edificios vacíos, sin gente, cuando hay tanta gente que necesita casas y esas casas están vacías, que también tiene que ver mucho con quienes viven en Santa Fe y quienes tienen garantizado inclusive la vivienda para sus bisnietos, mientras otros no tienen garantizada la vida para ellos mismos, la vivienda para ellos mismos. El cruce de clases se hace cada vez más complejo, bueno, y esto tiene que ver muchísimo cómo apunta la política, ¿a qué apunta la política? Por eso yo decía hace un rato pensando que la derecha y la izquierda no gobierna, o el progresismo, ponele, en la Argentina, yo creo que se intercala el poder. En esto de que giramos a la derecha, yo no sé si giramos a la derecha, yo creo que se intercalan el poder entre la derecha y el progresismo en la historia, digamos, de nuestro país. No es muy alentador, ¿no? Porque hablaría de que en realidad el progresismo no quiere cambiar demasiado. Y me parece que no quiere cambiar demasiado. Por más que nos pongamos, sí, súper la camiseta de lo nacional y popular, después vos ves como en realidad no gobiernan para lo nacional y lo popular porque nosotras estamos en los mismos lugares y no hay ascenso de clase. O sea, mis viejos no tenían primaria y secundaria y pudieron tener un trabajo y una casa y mandar a sus hijos a la escuela. Y hablaba de un ascenso de clases en un momento en la Argentina, en un peronismo de la Argentina, y hoy eso no existe más, pero rotundamente no existe más. Entonces sí, nos podemos poner la camiseta de lo nacional y popular, pero en realidad las clases populares siempre estamos en un mismo lugar. Y no hay posibilidad de ascenso, no hay posibilidad de diálogos con el poder. Con la derecha sabemos que no dialogamos, como nunca en Santa Fe dialogamos con los inundadores. Con el progresismo sí dialogamos, pero el progresismo te dice sí, pero después no pasa nada. Y me parece que si recorremos y repensamos la historia de la Argentina de estos últimos tiempos, hay muchas cosas que se mueven. Sí, la asignación universal por hijo fue una de las políticas más integradoras, se podría decir, pero hasta ahí, digamos. Después, nuestras pibas y nuestros pibes, las pibas y los pibes de los barrios populares, no llegan a la universidad, no llegan a terminar la secundaria. Y no hay política que quiera llegar a esos sectores. No vemos preocupación, digamos, por ningún gobierno que haya pasado, ni socialista, ni peronista, ni del PRO, que quieran salvar, digamos, la educación para los sectores populares. Entonces nos parece esto, sí, hay discursos de odio que cada vez como que se cristalizan más, ¿no?
Después vimos mayor reacción. Cuando la quisieron matar a la vicepresidenta, hay una reacción sobre ese hecho que nos parece espantoso, horroroso, y que hubiese sido, no sé, desencadenante de una guerra civil, podría haber sido. Pero después y veo cómo muchos tienden a apoyar, a repudiar. Ahora, cuando a nosotras nos dicen planera, cuando nos dicen chora, cuando nos dicen de todo lo que nos dicen, como le dicen a la vicepresidenta, ¿no? Imagínense, los medios hegemónicos han llenado etapas espantosas, ¿no? Misóginos, con Cristina. Ahora, cuando a nosotros nos pasan lo mismo, o sea, cuando nos dicen barbaridades, a nosotros también nos ponen pistolas en la cabeza todo el tiempo, digamos. Nosotros vivimos en territorios del narcotráfico. Y esto parecería no modificarse y a nosotros no nos salen a defender. O sea, no vemos que haya un sector de la población, de la comunidad, que salga a decir, che, paren, no le digan planera a estas mujeres que están laburando todo el tiempo. Y nos rompemos el lomo tratando de que entiendan de que nosotras trabajamos en la comunidad. Entonces, bueno, eso también son construcciones, y vos ves, y después ¿a dónde respondés? ¿Quién te defiende? ¿Quién defiende a los sectores populares? Que no sea únicamente un discurso vacío, ¿no? Así que la verdad que el encuentro de clases es cada vez más nulo. Negra, yo te quiero hacer dos preguntas. Una, ¿cómo se identifica la generación post-inundación de 2003 y de 2007 también? ¿Qué saben de eso? ¿Qué saben los que nacieron después de eso? Incluso hay chicos que nacieron en plena inundación. ¿Qué saben de eso? ¿Cómo se identifican de eso? ¿Barrialmente, socialmente, históricamente? Y la segunda, recién mencionabas una cuestión que tiene que ver con la relación de quienes viven en las villas o en los barrios populares con las distintas instituciones. Yo quiero puntualizar una, con la cana. ¿Qué relación hay de la gente que vive en el barrio con la cana específicamente? Bueno, la primera es la generación que nació durante la inundación, que ahora tienen 19, 20 años, 19, ¿no? Porque 20 se va a cumplir el año que viene, seguramente viene con transmisión oral de su familia, que le va contando, le va haciendo el relato, digamos, de aquellos momentos. Es muy difícil porque obviamente siempre es una pelea contra el olvido, y por eso queremos generar cada vez más estrategias aquellas personas que seguimos en lucha, digamos, por una memoria activa, tratando de que sea una política pública sostenida, por eso una ley, por eso tratamos de sacar esta ley que salió en función de la memoria del pueblo inundado, o sea, que las escuelas lo puedan seguir trabajando, inclusive con una idea de que no nos agarre de nuevo esto de que no sabemos cuando llueve para dónde va el agua. O sea, imagínate, vivimos en una ciudad rodeada de ríos y no sabemos cuáles son los riesgos. Eso nos parece hasta rifar futuro, digamos, en este lugar que nos tocó en el mundo. Tenemos que saber claramente qué pasa con el agua. Así que esto, unir, digamos, a la memoria activa por aquellos que tuvieron responsabilidad, nos parece fundamental. Así que es una tarea permanente. Ahora, los que tienen 2, 3, 4 años, 5, con eso, si no hay escuela en donde una política pública realmente se replique, va a ser muy difícil que se pueda sostener. De todas maneras, la plaza sigue, va a seguir, y creo que eso se va a sostener un montón, vamos a ver hasta cuándo, plantando memoria, digamos, eso va a pasar. Después, respecto de la cana, en los barrios populares, bueno, que tiene como dos aristas, ¿no? La cana te violenta, la cana, nosotros decimos, cuando venimos para este lado de la ciudad, no vemos a los pibes arriba un patrullero cachando, así te tocan. Vos cruzás Avenida Freire para aquel lado y es muy común que a los pibes los degraden tirándolos sobre un patrullero y palpándolos, ¿no? O si van en una bicicleta le piden el recibo de si la compró,
por ejemplo, los pibes vienen todos sucios porque son albañiles, ¿no? Vienen todos con cal, pintura, qué sé yo, y los tiran ahí y le piden el recibo de la bicicleta. No vemos de este lado eso, ¿no? Siempre de aquel lado. Y lo que nos llama más la atención es que pasa un auto alta gama, ahí en un cruce que está donde hay un operativo, nosotros lo vemos siempre ahí en J. Paso y San José, ahí te para la cana, cuando vas entrando al barrio, y un auto de alta gama que entra al barrio no le llama la atención, que es un tremendo narco, digamos. O sea, no, o va a dejar mercadería, dicen las vecinas. Vienen con la mercadería. Yo decía, ¿qué es la mercadería? Bueno, es todo lo que se vende en los kioscos en el barrio. Entonces la cana es parte del negocio, ¿no? del narcotráfico. Y esto es clarísimo, cada vez más claro lo tenemos. Por eso creemos que hay que sacarle el negocio a la cana y hay que regular. La marihuana tiene que estar regulada y eso lo tiene que tomar el Estado. Porque si se lo dejamos al mercado, pasa lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces La Poderosa está trabajando mucho sobre esta idea de, primero porque tenemos pibas y pibes, sobre todo varones, que están realmente destrozados por lo que consumen. Se consume mucho alita, que es una parte de la cocaína más de mierda, que te hace pedazos. Entonces, y ese negocio claramente también lo mete la policía, ¿no? Es parte del engranaje en donde cobran la coima, donde el kiosco sobrevive porque paga, ¿no? Y cuando tiene que justificar lo revientan igual. Y también hay una parte del engranaje que es increíble, que son los abogados, los sacapresos, ¿no? Esos son parte del negocio también. Porque nosotras vemos, por ejemplo, cómo un kiosco llega a la cana, le saca toda la droga que tiene y a las 2 horas abre de nuevo, viene de nuevo el proveedor, vuelve a traer mercadería. ¿Y qué pasa? Empiezan a vender para pagarle al abogado que tiene que sacar otra persona más. Entonces vemos como muchas mujeres, muchas vecinas, hoy están presas justamente porque, o si tienen el hijo preso, venden ellas, viene la cana, se la llevan a ellas y todo va para el abogado, ¿no? Que por lo general son varones. Bueno, esa es parte del negocio. Entonces, la cana es parte de una situación de violencia institucional permanente en el barrio. No te resuelve los problemas, porque si vos tenés, por ejemplo, una situación de violencia machista, que necesitas sacar al violento o porque está golpeando, o porque está en una situación de riesgo a alguna vecina, no llegan nunca, nunca. Lo llamás 1000 veces, o sea, no te protege, bueno, nunca te protege. Y la violencia institucional pasa entonces por los pibes, en donde permanentemente están acosados por la cana, y cuanto más cana, más problemas, digamos, es al revés. Y los sectores, por ejemplo, los sectores más acomodados piden cada vez más policía porque se sienten más seguros. Bueno, es una trampa en realidad, porque vemos que hay cada vez más policías, pero esto no es que cada vez haya menos problemas. Y después hay una situación que es muy concreta, que los muertos nos ponemos nosotros en el oeste. O sea, Y los canas, bueno, eso te decía. Y otra parte es que los canas salen de los mismos barrios. Y a veces son tremendos, porque cómo persiguen a sus parientes, por ejemplo, es tremendo, porque, qué sé yo, el poder que te da el arma, el lugar que te da ese poder, digamos, de haber salido del barrio y hoy estar armado, te da un poder particular que ese odio que vos sentiste cuando estabas en otro lado, lo ejercés desde un lugar de poder siendo policía. Un círculo espantoso. ¿Alguien más? Sí. Hola, ¿cómo le va? Bueno, nada, mi pregunta es más que nada guiada al ámbito de la universidad. Yo personalmente soy estudiante universitario. Junto con Flor militamos dentro de la agrupación Octógono, que conduce el Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades hace 7 años. Y nada, constantemente
por las realidades que vemos, sabemos que es muy acotada la parte de la población juvenil o la parte de la población en general que llega a la universidad. Es casi nula la clase baja o la clase media baja que logra acceder, y somos privilegiados o privilegiadas en lograr acceder a la universidad y permanecer y egresar de la universidad. Entonces mi pregunta va a nosotros principalmente y quizás también a algo más general, ¿de qué forma se puede achicar? Porque por ahí uno piensa, no, bueno, vamos a los barrios populares, llevamos 500.000 planes de estudio, le contamos lo que es la universidad, lo lindo que es o las oportunidades que te brinda, pero eso después no se llega a concretar, no se ve en realidad, porque está atravesado por millones de contextos sociales de los barrios y de los adolescentes o jóvenes o lo que sea. Entonces mi pregunta va, ¿de qué forma real, vos que vivís y transitas por los barrios más populares, se logra acotar o se logra achicar la brecha en la que existe entre quien puede llegar a la universidad, porque es pública, podemos llegar todos, a quien de verdad llega a la universidad? Sí, es pública, pero no llegamos todas y todos. Esa es la realidad. La realidad es que en el oeste, por ejemplo, la expectativa de proyecto de vida es muy corta. O sea, hoy tenés problemas con la primaria. Ya hay pibes que no están en primaria. Después de pandemia no volvieron a la escuela. La escuela no los buscó. No hay estrategias que tengan que ver con aquellos que son responsables, digamos, de la educación en una ciudad o en una provincia, en generar esta política pública, ¿no? Puede pasar por, tal vez hay discursos diciendo otra cosa, pero en la realidad, en el barrio, vos ves, nosotros tenemos apoyo escolar. Y hay pibitos y pibitas de primaria que no volvieron. O sea, no están terminando la primaria, no están terminando la secundaria. Si llegan a primero o segundo año es un montón. Y después tienen un problema que nosotros veíamos, por ejemplo, en Costa Azul, en Santo Tomé. Para poder pensar tenés que comer. Es fundamental comer. Y en ese lugar ya tenemos problemas. Hay muchísimos, imagínate, en la Argentina hay 10 millones de personas que comen en comedores populares. 10 millones. En Santa Fe hay más de 350, 400 comedores populares en Santa Fe, en la ciudad. O sea, nosotras que tenemos un comedor popular ahí en Chalet, ahí hacemos 2.000 raciones por mes, o sea, 250 sábado, 250 domingo. Las familias no tienen para darle comer a los chicos. Los chicos necesitan, para pensar, 400 kilocalorías por día. Eso es lo que consumís. Los pibes en el barrio, las pibitas en el barrio, hoy ves que, por ejemplo, UNICEF ya sale a decir que se saltean comidas, o sea, que no tienen todas las comidas al día. Y nosotros ya lo venimos diciendo hace un montón. Y es más, los adultos, las adultas no comen para darle a los niños y a las niñas, pero hoy, por ejemplo, tenés, ahora que están abiertas las escuelas, como un mínimo de que en la escuela pueden comer, ¿no? Porque las escuelas tienen comedor. Ver que, por ejemplo, el valor nutricional de lo que comen, ya ahí te das cuenta que lo que comen no permite que puedan pensar. Entonces, bueno, desde ahí, tener un pensamiento crítico y hacer funcionar el cerebro es muy complicado. Yo les decía que nosotros no tenemos palabras. Las personas que viven por debajo de la línea de pobreza, las palabras son muy difíciles. Yo siempre hago el ejemplo. Por ejemplo, si cerramos los ojos y pensamos, yo siempre digo mesa, vamos a poner pan. Vos cerrás los ojos, te representás un pan. Ahora, cuando vos decís una palabra abstracta, no, como por ejemplo, a ver, ¿cómo que me decían siempre? Hay una palabra que es increíble porque yo no sabía. Discurso, ponele, sí, esa es una, pero hay una que es más difícil, que quiere decir ejemplo, pero te la dicen siempre. Bueno, ahora me olvidé. Pero hay una palabra que a mí me lo decían siempre, y yo decía, ¿qué? ¿Será eso? ¿Será bueno o será malo? No me va a salir. Bueno, las palabras abstractas son muy difíciles en los barrios populares. No se entiende. Tiene que ser concreto, tiene que ser mate, termo. Cuando empezás a hacer, qué sé yo, análisis más difíciles del discurso, no te entienden, no se entiende. Bueno, para poder llegar a la universidad necesitas hacer funcionar el cerebro de una manera tal que
que puedas estudiar y que te rinda, ¿no? Porque también, o sea, eternamente no podés ir a un lado donde te cuesta un montón el colectivo, tenés que comer de aquel lado, o sea, es casi imposible, tenés que vestirte, porque si no te sentís para el culo cuando estás con otra gente que está mejor vestida, tenés que comprar los apuntes. Bueno, es muy difícil. Nosotros tenemos acá un orgullo que el compañerito es de Varadero. Lo difícil que se hace salir, digamos, del barrio y poder llegar a la universidad y todo lo que tenés que... Porque también las escuelas que están cerca de la periferia, digamos, de los barrios populares, el nivel de educación es muy bajo. O sea, porque la única expectativa es que vos transites la escuela, terminarla y que puedas salir. Y yo ahora no tengo números, pero realmente es muy baja la cantidad que egresa del secundario. Entonces ya es un triunfo terminarlo. Pero salís con un nivel muy bajo de educación. Y eso no te permite después sostenerte en la universidad. O sea, la transitas un tiempito y después la abandonás porque es muy, pero muy difícil. Las estrategias tienen que ser de los gobiernos. Paradoja. Bueno, Negra, primero agradecerte a vos y a las compañeras que vinieron de La Poderosa. Quería preguntarte por qué el feminismo y por qué el movimiento villero es una amenaza para la derecha. Me gusta esa pregunta. Yo creo que somos una amenaza. El feminismo es una amenaza porque en realidad somos un movimiento que dice la verdad, es un movimiento que construye siempre desde las bases, es un movimiento que va por la igualdad, por la justicia. Y el feminismo villero en particular, porque es el feminismo comunitario, el feminismo que tiene de primera mano lo que pasa en el barrio y esa es la bandera que va construyendo y va tratando, digamos, de ganar terreno en lo discursivo, que es donde vamos a disputar. No hay otro lugar en donde podamos plantar disputa si no es en lo discursivo. Así como estamos jodidas porque tenemos pocas palabras, pero vamos aprendiendo rápido, y eso es muy importante, ¿no? El feminismo villero cobra trascendencia hace 5 o 6 años. Antes no era muy conocido, digamos, el feminismo de las ollas, de la trabajadora de las triple jornadas. Todo lo que vamos instalando, que nos cuesta un montón, decimos, porque para poder pensar necesitas tiempo. Que era lo que nosotros le decíamos a los otros feminismos. O sea, si vos tenés comida, tenés trabajo, tenés un lugar más o menos calentito o fresquito en verano y tenés un poco de tiempo, seguramente vas a elaborar teoría. O puede ser que pase. Nosotras vivimos en la emergencia permanente, o sea, las personas que viven en los barrios populares y en las villas, o por debajo de esa línea nefasta de la pobreza, que cuando decimos línea de la pobreza es personas que ganan 45.000 pesos y no llegan a una canasta básica de alimento, digamos. Eso es vivir por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, elaborar teoría, ¿para qué? Para hacer una pedagogía y poder explicar, armar un discurso, es re difícil. Pero así todo, nos fuimos dando el tiempo, mientras cocinamos, mientras trabajamos, mientras limpiamos las calles, mientras cosemos, mientras levantamos casa, mientras hacemos todo eso, nos dimos tiempo de pensar. O pensamos en simultáneo, digamos, como hacemos las mujeres. Que hay que probarlo porque se puede. Entonces, y así podemos construir teoría. Y creo que en esta disputa de discursos, cuanto más feminismos organizados tengamos, pero no un feminismo... Está bien, las académicas son fundamentales, nos enseñaron un montón. Después están el feminismo que sea representativo, digo, de aquellas femenidades que
que tengamos los pies en la tierra, digamos, y que construyamos comunidad. Esas somos las más fuertes. Yo cuando fuimos al encuentro de mujeres y disidencias al Pluri, ahí en San Luis, y yo veía fuimos 900. El esfuerzo que hay que hacer, nosotros gastamos 16 millones de pesos para llegar. Y es toda una discusión, porque sí, nos estamos cagando de hambre, pero necesitamos 16 millones para llegar a San Luis, de todas las asambleas, pero dijimos, tenemos que hacer el esfuerzo porque tenemos que estar ahí discutiendo, pero tenemos que pensarlo nosotras. No es lo mismo compañeras que llegan porque tienen un trabajo registrado, porque pueden ahorrar, aquellas que o tienen privilegios y pueden llegar más fácil. Nosotras tenemos que hacer un esfuerzo enorme para discutir, para ir a discutir con otro feminismo, porque no es que, a ver, construir agenda común dentro del feminismo también es muy difícil, ¿no? Lo dijo, nosotros tuvimos cuando estuvo Francia Márquez acá en Buenos Aires, Francia Márquez, que es la vicepresidenta de Colombia, lo dice clarito. Hay hermanas, hay compañeras que no están luchando por romper el techo de cristal, están luchando para pararse, para salir, para no estar más de rodillas. Y para eso necesitamos muchísimo a las compañeras de otro feminismo que ya se pararon y que están peleando por romper el techo de cristal. Nosotros también queremos que lo rompan, pero nosotras necesitamos, y en el feminismo también tenemos que entender cuáles son las prioridades, ¿no? Y ahí más que nunca, porque siempre luchamos por la igualdad. Entonces, la construcción de discurso que hace el feminismo obviamente pone en evidencia a la derecha, porque nosotras, si somos realmente feministas, nunca vamos a estar a la derecha, siempre vamos a estar, que esto fue una discusión, porque ahí sí hay feminismo de derecha, en muchos lugares, en Estados Unidos sobre todo, ¿no? Pero es una contradicción. Si sos feminista no podés ser derecha, es clarísimo. Si sos feminista, obviamente estás del lado de la izquierda, porque estás del lado de la igualdad. Bueno, muchas gracias María Claudia, gracias por acompañarnos y por participar de esta jornada. Quédense que en un ratito continuamos con más.